Bueno, buenos días. El día de hoy en el programa CIT, Ciencia, Innovación, Tecnología en la Salud, tenemos como invitado para abrir nuestro primer programa al licenciado Adrián Gabriel Ruiz Parra, eh, quien es un líder bastante importante dentro de la industria farmacéutica mexicana y quien, Adrián, no sé si nos puedas contar un poquito sobre la escuela de donde tú naciste, porque veo que estudiaste en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela de, de Contaduría y Administración, y ahora veo que te he conocido siempre en la industria farmacéutica como un gran líder, desde luego, desarrollando licenciamientos, abriendo mercados internacionales. No sé si nos pudieras platicar un poco sobre tus antecedentes, tu historia, tu background, fundamentalmente. Muchas gracias, Marco. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, fíjate que estudié contabilidad, quería ser financiero Wow. y mi carrera la empecé realmente en la banca, todavía en una banca que era privada, que luego se nacionalizó. Finalmente me invitaron a trabajar en una empresa en México que era farmacéuticos Lakeside, Uh-huh. Boehringer Mannheim. Ahí inicié mis pininos dentro de la industria farmacéutica, pasé a Roche, Roche adquirió Boehringer Mannheim con este concepto del Total Management Disease. Ya en aquella época buscaban las grandes compañías generar este link entre el diagnóstico temprano, la prevención, el cuidado de la salud. Fue una gran escuela para mí porque al final del camino entendí muy bien en este tipo de compañía hacia dónde buscaban llevar la industria farmacéutica. Claro. Posteriormente trabajé en Merck Alemania, Merck KGaA y también con Novartis en Sandoz, en Grupo Silanes, con don Uh-huh. Antonio López de Silanes, que en paz descanse, que también aprendí muchísimo porque ahí aprendes la otra parte, ¿no? La parte del emprendedor, la parte de ese emprendedor mexicano que busca que nuestro país crezca, que nuestro país tenga esa vena. Trabajé con la industria farmacéutica india, como sabes, en Heterodrox. Ahí estuve abriendo el mercado no solo de México, sino de América Latina. Entendí un poquito más allá de lo que es, ya saliéndonos de lo que es el mercado de la innovación, el mercado del cuidado de la salud, lo que es el negocio de los genéricos, ¿no? Uh-huh. La mentalidad que ha tenido ese país, que es la India, en cómo impulsaron esta industria. Como tú sabes, es una industria que empezó a crecer realmente en los 90, ¿no? Es correcto. Y entonces entender ese nuevo mundo, para mí, el mundo del API, ¿no? Del ingrediente activo, que tú lo conoces muy bien, ¿no? Ver toda la ciencia que hay detrás, todo el esfuerzo que hay detrás, todo el entendimiento que debe de haber. Una industria que en México tenía casi 497 socios, ¿no? En lo que Uh-huh. aquella época era la Canacintra, o en alguno de los capítulos, que desgraciadamente por la apertura comercial perdimos muchas de esas empresas. Hoy podemos contar no más de 10, ¿no? Que se dediquen a ello en el país, pero tenemos esa capacidad. Y entonces fui invitado por el licenciado Freno Campo a trabajar en Neolfarma, en donde hoy estoy, Grupo Neolfarma, que como tú sabes, Efren no solo es un emprendedor, es un entusiasta de la promoción de México hacia otros lados, un entusiasta de generar vínculos en la industria farmacéutica, y hallé mi hogar porque para mí creo que lo más importante es dejar un legado, ¿no? Y ese legado a mí me gustaría que este aprendizaje que he tenido en la industria farmacéutica realmente, y hace un rato tú comentabas esta situación que vivimos Estados Unidos, Canadá, México. Creo que somos el socio ideal para estos países y para los europeos. Somos el lugar ideal, ¿no? Para poder, y tenemos a la gente, tenemos el know-how. Entonces, finalmente, pues aquí estoy en Grupo Neolfarma, y como dices tú, ahora más dedicado no solo a traer
tecnología, porque buscamos mucho traer productos a México, traer tecnología, traer innovación, sino creo que también ahora, y aquí tenemos el entusiasmo de buscar impulsar nuevos negocios de México hacia el mundo, ¿no? Claro. Pues ahí estamos, ese es un poquito de mi pasado y me ha ayudado mucho esa parte que tú decías de ser contador, de ser financiero, porque al final del camino pues todo tiene que aterrizar en un sentido de propiedad, ¿no? Claro. Y no solo para el empresario, sino para la sociedad y para el país al final del camino. Entonces eso me ha ayudado a tratar de entender un poquito mejor. En la otra parte soy muy malo, pero aprendemos de los expertos. Bueno, Adrián, pero hay una cosa muy importante que yo vi en tu carrera, que he visto en tu carrera, y tienes dos premios que para mí en lo personal son muy importantes y yo me honro de ser tu amigo y de tener relación también contigo. Primero, el premio que tienes de ser inducido en el Salón de la Fama de la Cámara Nacional de Comercio de México, de la Canifarma, y también otro premio muy importante que también colaboró, yo creo, ahora en la pandemia del COVID-19, que es el premio del Ministerio de Salud por la colaboración que tú hiciste en la emergencia epidémica mexicana del H1N1 en el 2009. Entonces, yo te quiero felicitar por todo eso, porque toda esa experiencia quizá la colocaste ahora en esta nueva crisis sanitaria que tuvimos hace un par de años, 3 años. Eh, y pues te deseo muchísimas felicidades. Veo que también te has enfocado mucho en los licenciamientos, en los fundamentalmente en los productos virales y en compañías internacionales, y como tú dices, pues tienen un entusiasmo muy grande por proyectar a México y traer a México tecnologías de vanguardia que pues traigan bienestar a la población mexicana, ¿no? Pero también, como tú lo dices, acertadamente, pues hay una parte que también es financiera y que se tiene que cuidar, ¿no? Para que todo esto funcione. Sí, para que jale correctamente. Muchas gracias, Marco. No, gracias por el reconocimiento y pues gracias a la industria que me dio ese reconocimiento y al Ministerio de Salud también que ha tenido esa deferencia, ¿no? Y seguimos aprendiendo porque esta última pandemia nos enseñó cosas que nunca habíamos vivido, ¿no? Y tú hace rato hablabas me platicabas un poquito de este desencaje que ha habido en las cadenas de suministro, en todo eso, en cómo esto nos viene a enseñar a comportarnos, a reforzar lo que tenemos, lo que somos y mirar para adelante, ¿no? Exactamente. Algo muy importante y yo como mexicano te lo puedo comentar. A mí me encanta mucho pues apoyar a las empresas mexicanas. Obviamente también trabajo con algunas empresas internacionales porque es parte de mi trabajo, pero me encanta muchísimo que las empresas mexicanas busquen nuevos mercados, nuevas tecnologías para que se proyecten o traigan productos hacia nuestro mercado con valores agregados muy buenos. Entonces, en una breve introducción que me voy a permitir hacer, se proyecta, de acuerdo con Insight, que el mercado de atención médica y salud en México va a crecer prácticamente de 1 billón de dólares, 1.000 millones de dólares, de 2022 a prácticamente 7.5 billones de dólares hacia el 2030. Entonces realmente para mí es un crecimiento grandísimo, grandísimo. Y durante este periodo que es del 2022 al 2030, los principales factores que Insight señala son el crecimiento en la adopción tecnológica, no en el desarrollo tecnológico, sino en la adopción tecnológica, en el envejecimiento de la población, la creciente prevalencia de las enfermedades crónico-degenerativas
Y desde luego también las políticas públicas y también la política que van a llevar las empresas privadas. Porque ha habido aquí como un parteaguas en esta área, ¿no? Hay segmentos que han crecido como los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos fundamentalmente, y todas ellas han llegado también empresas internacionales a nuestro mercado para establecerse y posteriormente proyectarse hacia el mercado más grande, ¿no?, que hay en el mundo, como son Medtronic, Siemens, Honeywell, General Electric, etcétera. Entonces, el día de hoy, pues quisiera que platicáramos un poco sobre la importancia que tiene el sector farmacéutico mexicano y las oportunidades que tú puedes ver o que tú ves o que ustedes ven como empresa en el desarrollo de todo de todo este mercado en nuestro país. En primera instancia, yo te quisiera preguntar cuál es tu perspectiva o cuál es la perspectiva de ustedes sobre el impacto y la participación de la industria farmacéutica dentro del área de la salud en nuestro país. Muy bien, mira, bueno, es un tema bastante apasionante y bastante interesante, y creo que tú lo conoces muy bien, como dices, porque eres un emprendedor. Gracias. Que además de participar no solo en México, estás impulsando para otros mercados importantes la actividad empresarial que tú desempeñas. Yo creo que hay que dividirlo un poco, ¿no? Vemos, como tú decías, la parte de las compañías innovadoras, ¿no? Uh-huh. Estas compañías europeas, fundamentalmente las suizas, las alemanas, para las cuales somos el cuarto mercado más importante, ¿no? Claro. Tú lo ves, aunque IQVIA menciona que somos el noveno mercado en importancia a nivel global, para estas empresas nos convertimos en el cuarto. ¿Y por qué? Porque es un país que adopta nuevas terapias, es un país que apuesta a ese tipo de tecnologías y que tiene esa capacidad también para desarrollarlo. Del otro lado tenemos una industria nacional muy sedienta de generar desarrollos, de buscar innovación, de buscar poder generar este tipo de nuevas terapias en el país, ¿no? Y transitamos de ser un país, tú te recordarás, en el país en los 90, todavía en el 2013, las primeras enfermedades que se reportaban por morbilidad eran infecciosas, ¿no? Enfermedades de infecciones gastrointestinales, infecciones del tracto respiratorio superior. Hemos transitado ahora con este crecimiento de la población, con este mayor entendimiento. También en aquella época era un país que era el país que gastaba menos en diagnóstica. Ahorita que mencionabas estos grandes empresas de equipos de diagnóstico, yo recuerdo que en el 2000 éramos un país que gastaba en promedio por habitante $1 por diagnóstico al año, mientras que en Brasil gastaban $4, ¿no? Desde luego en este país los que lo gastan es el paciente de manera directa, y en países como Brasil pues es algo que corre por cuenta del gobierno. Sin embargo, la población, con este crecimiento que hemos tenido, con este alto impacto que ha tenido la industria farmacéutica en tener comunicación con el consumidor, con el paciente, la educación médica continua, la educación al paciente, ha hecho que esto crezca, ¿no? Y tú lo viste en la pandemia. Y ahora nuestros millennials, ¿no?, súper preocupados por no solo tener una vida cómoda, sino una vida saludable. Y entonces empiezan a invertir, tú ya ves jóvenes de 30, 32 años invirtiendo en check-ups bianuales, invirtiendo en diagnosticarse a tiempo, en diagnósticos genómicos, en diagnósticos de otra naturaleza, en tratar de prevenir para tener una mejor calidad de vida. Y esto ha empujado a que la industria farmacéutica abramos nuestra sede de inversión, nuestro destino de recursos, a traer nuevas terapias, ¿no? Y ligarlo, hace rato hablábamos Total Management Disease, que era el sueño de los alemanes en los 90s, bueno, ahora en México creo que se está dando como una realidad, ¿no? Ya ves al paciente yendo a tener un diagnóstico temprano,
ya ves al paciente en la farmacia, aunque los medicamentos genéricos han bajado mucho el costo del medicamento, y tú lo ves en los reportes de IQVIA, cómo hay decrementos en el precio de los productos genéricos. Sin embargo, se incrementa el gasto de bolsillo del consumidor, sí, ¿no? Dos cosas: el gobierno empezó a dejar de proveer al paciente, el paciente tuvo que ir a comprar su medicina, pero del otro lado el paciente está buscando alternativas, está buscando generar medios en su medio entorno para mejorar su estado de salud. Y luego viene el automonitoreo, ¿no? Yo me acuerdo que en compañías como Roche, pues vender un equipo de estos de automonitoreo era un sueño, y ahora tú lo dijiste, compañías como Siemens, como todas estas grandes compañías, ya no solo los grandes equipos hospitalarios, sino los pequeños equipos, sí, para que el paciente pueda diagnosticarse. Entonces, la industria tiene una responsabilidad y un compromiso muy fuerte, porque tiene todavía que acercarse mucho más al consumidor, tiene que acercarse mucho más al gobierno. Las políticas de gobierno tienen que migrar a buscar la prevención, ¿no? Uh-huh. Verdaderamente generar esquemas de farmacoeconomía, y tiene que ser un trabajo que la industria tiene que liderar, porque verdaderamente es algo que que está en nuestras venas, ¿no? Tú lo dijiste, la industria farmacéutica es en México es una de las industrias más viejas, más añejas del mundo, y ha demostrado ese compromiso, y hoy está migrando, ¿no?, a esa mentalidad nueva de estar más cerca del cliente. Tú eres un innovador en esta parte digital, hace rato lo comentabas también, y ahí tenemos que estar más cerca, ¿no?, del paciente por todos los medios, ¿no?, sí, claro, habidos y por haber. Sí, hay una situación en el pasado que nos ubicaba siempre en el renglón de producción, atrás de Brasil, como tú lo mencionabas, como segunda potencia en producción de medicamentos. Ahora, después de esta crisis sanitaria que tuvimos, creo que hubieron muchos cambios. Los cambios, como tú lo mencionabas, de los gastos de bolsillo, eso hizo que también creciera el mercado de genéricos y la producción de México. Y por otro lado, la pandemia también hizo que muchas de las compañías internacionales voltearan a ver hacia México como un centro de producción. Y eso creo yo que es lo que impulsó grandemente el crecimiento de la producción tan alta, porque yo la veo muy alta, decimos prácticamente a 2 dígitos, uh-huh, ¿no? Y creo yo que, como tú acertadamente lo mencionas, la estrategia ahora para las empresas mexicanas es no solo adaptarse a las tecnologías, sino también desarrollar nuestra propia tecnología, ¿no? Porque eso es lo que nos va a generar más valor agregado. Entonces, yo no sé, Adrián, si tú consideras que lleguemos a ser realmente una potencia, dado que estamos muy cerca de un mercado muy grande y, de consumo, lleguemos a desarrollar toda esa tecnología y busquemos esos nuevos mercados, pero ya con nuestra propia tecnología. Sé que vamos a comenzar en el nearshoring como maquiladores, van a llegar algunas otras empresas, porque así empezó Japón, así empezó Corea, así empezó Taiwán, ¿no? Antes era Made in Japan, Made in Corea, etcétera. Ahora es Made in China, ¿no? No sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, fíjate que tocas un punto muy importante. Estamos, hoy el mercado más grande es el mercado americano, además es el mercado que mejor paga medicamentos e innovaciones, ¿no? Y tenemos el know-how, tenemos la historia, ¿no?, sí, para desarrollarlo. Creo que ahora es un momento, por eso decía yo que las empresas tienen que acercarse con el gobierno, y es un momento en el que el gobierno tiene que empezar a tomar una posición más relevante, ¿no? La India, si
y tú lo ves en la historia, la India antes de los 90 tenía 2 grandes farmacéuticas indias y todo lo demás era ni maquila siquiera, no era polvorín para atender el mercado local. Y a partir de su entrada al GATT en los 92, 93, ¿no? Y con la entrada de México al GATT, yo me acuerdo ahí en Tlalpan teníamos reactores para fabricar principio activo, ¿no? Esto que va desde la química básica, ¿no? Yo les digo, metes productos de tlapalería y sacas un medicamento de alta generación. México tiene esa vocación, tiene ese entendimiento, tenemos la gente, tenemos la capacidad. No hemos logrado coronarlo porque creo que ha habido un trabajo divorciado entre lo que hace el gobierno y lo que hace el país, ¿no? Digo, lo que hace la empresa. La India tuvo ese entendimiento y de 93 para acá se volvieron el 70% de la producción global, ¿no? Ahora les está costando mucho trabajo pasar a ese nivel de alcanzar la tecnología de los nuevos medicamentos, de los nuevos desarrollos. Lo han hecho muy bien los coreanos, entendiendo el futuro, un país muy pequeño, ¿no? Pero con mucho desarrollo, y tú hace rato que hablabas de diagnóstica y en equipos, Corea tiene mucho, empezaron copiando y ahora mejoraron y van creciendo. En México tenemos toda esa capacidad de producción, tenemos la gran ventaja, y hace rato tú me mencionabas fuera de cámara que algo muy interesante, cómo el primer país con el que firmó Estados Unidos el tratado en lo del nearshoring para no tener faltantes en medicamentos fue Canadá, cuando debió haber sido México. La industria farmacéutica canadiense no tiene la historia que tiene la industria farmacéutica mexicana. No tiene ese nivel de calidad, no tiene competitividad en costos como lo tiene la industria mexicana. Sin embargo, ha resultado una industria muy eficiente porque recibe un fuerte apoyo, estímulo del gobierno, ¿no? Hace poco, tú sabes, nosotros en la compañía tenemos una operación en Estados Unidos y entramos a un tender. En México, tú has oído esto que, bueno, el gobierno habla lo peor de la industria farmacéutica, somos corruptos porque solo hay un distribuidor o 2 distribuidores, una bola de cosas. Cuando tú volteas a ver Estados Unidos, pues tiene 3 distribuidores, no tiene más. Sí. 3 grandes grupos de compra y nadie les dice corruptos. En Estados Unidos, todas estas pequeñas empresas, fíjate, perdimos nosotros esta licitación, ¿por qué? Porque el gobierno americano, a pesar de que tiene una política que dice que tú no puedes depender, tus ventas no pueden depender solo del gobierno, tienen que tener no menos de un componente del 30%, sí menciona y da beneficios a empresas. La empresa con la que nosotros perdimos esta licitación es una empresa pequeña, con menos de 100 empleados, es una empresa que tiene una minoría, que tiene no solo la minoría étnica, sino tiene una minoría, tiene una mujer como dueña. Y entonces todos estos puntos califican y no importa si el gobierno va a pagar $1 millón más o menos. Lo que importa es cómo impulsa a esa empresa, cómo motiva, no a esa empresa en particular, sino cómo motiva el entorno para generar mayor inversión. Entonces, hoy nosotros pues nos alcanza para ser productores porque es lo que nos ha alcanzado o les ha alcanzado a los empresarios en México para invertir, ¿no? Luego dices tú, nos exigen cada vez precios más bajos, pues la rentabilidad se va más para abajo. Entonces, ¿de dónde sale para invertir en más dinero en investigación? Creo que esto tiene que ser un trabajo muy fuerte de la industria, hacer mucho lobbying con el gobierno, hacer en algo en el que el gobierno probablemente no es experto, darle a conocer cómo es el esquema de salud y de fabricación global, cómo funciona. Hace rato tú mencionabas Canadá. Canadá no produce todo, pero está en un hub de biotecnología, por ejemplo, en donde hace investigación con Portugal y con España, o con España y con Corea, en algún otro segmento. Y entonces nosotros tenemos grandes universidades, el Politécnico, la UNAM, pero tenemos el TEC de Monterrey, tenemos la Universidad del Valle de México, hoy transitas por Tlalpan y ves que están promoviendo la carrera de biotecnología. Sí.
y ves jóvenes que te hablan de biotecnología, lo que te puede hablar alguien en Basilea, en Roche, ¿no? Entonces, no lo estamos aprovechando. No estamos aprovechando ese talento, no estamos aprovechando ese entusiasmo, no estamos aprovechando el espíritu del mexicano, esa gran capacidad que tiene el mexicano para empujar, ¿no? Sí. Entonces, creo que es un momento crítico que debemos de voltear a ver. Tenemos que acercarnos como empresa al gobierno, pero el gobierno tiene que reaccionar y entender que así como lo hemos podido desarrollar en nuevas tecnologías como la aeronáutica, como la de los conductores, ¿no? La farmacéutica es natural de nosotros, es parte de nuestra historia, ¿no? Tenemos empresas de más de 100 años empujando, llevando por medicamentos a la comunidad más escondida, ¿no? Entonces, creo que tenemos que sentir ese orgullo, sentir esa pasión y utilizar a los jóvenes que tenemos, que tienen una capacidad y tienen la experiencia que tenemos la gente como nosotros ya con años en esto, con estos jóvenes empujando, tenemos que aprovecharlo. Tenemos una posición envidiable, ¿no? Claro, has mencionado algo que yo veo y he estudiado, que la industria farmacéutica mexicana siempre ha colaborado con la salud y el gobierno, nuestro gobierno, siempre ha manejado esto como las enfermedades de la salud, la salud como un problema de salud pública. Sin embargo, últimamente, en los últimos 3, 4 años quizá, yo he visto que la salud pública ya la han convertido en un tema de carácter político. Entonces, yo creo que por allí va un poco la falta del apoyo eh, en cuanto al financiamiento por parte de las instituciones gubernamentales para fomentar el desarrollo tecnológico. Tú lo has mencionado muy claramente diciéndonos o aclarándonos aquí que toda la inversión prácticamente viene del sector privado y vienen de las escuelas, de las universidades, y entonces el trabajo se vuelve más duro, más difícil. Desarrollar la tecnología de esta forma sin hacer una sinergia se vuelve y se torna más difícil. Entonces, ¿consideras tú que eso nos va a retrasar o o cuál es tu opinión al respecto? Pues nos ha retrasado mucho, ¿no? Tú dices, mira, el problema de la salud y de la educación siempre será un problema político, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Es en los rubros en los que más gastan los gobiernos. La diferencia es que lo vuelvas un problema simplemente de votos o lo vuelvas un problema de votos más responsabilidad. Y creo que hemos sido irresponsables en México en este tema de la salud. No creo, estoy completamente seguro de que hemos sido muy irresponsables. Nos hemos retrasado solitos mucho. Nosotros en la empresa, y no nada más en nuestra empresa, en muchas empresas, tú conoces las empresas mexicanas, tenemos visitas de CEOs de las empresas más grandes. Digo, nosotros tenemos deals con negocio con grandes compañías como Pfizer, multinacionales, grandes compañías indias, grandes multinacionales americanas. Cuando vienen a ver la infraestructura que tenemos instalada para la fabricación, siempre te llevas las palmas. Sí. Nos felicitan, oye, tú has estado en la India, has estado en China y no me vas a dejar mentir, nuestras plantas no le piden nada a nadie. Sí. La inversión que ha hecho el sector privado en plantas, en equipos, en tener químicos, en capacitar a la gente, maestrías, doctorados, tenemos que tener gente con nivel de doctorado, ¿no? En el área de desarrollo. Esa inversión ya está hecha.
Y no puede ser un ejercicio aritmético de decir necesito ahorrar y pues bájale a la salud. Al fin salen los mexicanos a comprar a las farmacias, porque eso fue de lo que hizo que creciera el mercado, ¿no? O sea, no encontrabas tú decías un paracetamol, no encontrabas un paracetamol en la que te recetara el médico en el gobierno, en un momento tan importante en donde jugó Crítico. un papel tan importante en el COVID, y tenías que ir a comprarlo a la farmacia, ¿no? Así es. Y entonces, sí se me hace un poco, digo, este es punto de vista particular, muy injusto que una persona que recibe 3,500 pesos cada 2 meses tenga que pagar 500 pesos por un paracetamol porque no se lo pudiste proveer, ¿no? Creo que la gente lo entiende y el gobierno lo entiende, pero tiene que aprender también a trabajar conjuntamente con nosotros, a desarrollar esto y hacerlo más que un ejercicio aritmético de ahorro, hacerlo un ejercicio financiero de futuro. Tú lo sabes, si tú cuidas a un diabético con mejores medicamentos, tu gasto en hospitalización y en cuidados intensivos va a bajar. Si tú, al revés, me ahorré la metformina para el diabético, no se la di, la va a comprar a la farmacia, pero como no se atiende adecuadamente y en enfermedades crónicas degenerativas hacia donde está transitando este país de manera muy acelerada, no tienes ese cuidado. Hablábamos de los equipos de diagnóstico y de la prevención. Si tú no tienes ese cuidado de acercarle a la población, el que pueda monitorearse, el que tome el medicamento, el que tenga el medicamento a la mano, pues lógicamente vas a tener un paciente hospitalizado, un paciente con altos costos por complicaciones, ¿no? Y creo que ahí es donde no hemos tenido esa responsabilidad, no lo hemos encontrado como gobierno, ¿no? No creo que sea de un gobierno ni de dos, sino ha sido de mucho tiempo. Se ha agravado, pero tenemos que ser responsables. O sea, sí es un problema de votos en el mundo, no hay oímos del Obamacare y de tantas cosas en Rusia y en muchos países. Sí es un problema de votos, pero hay que ser responsables y actuar en beneficio del bolsillo del gobierno. Generar el ahorro donde verdaderamente lo debes de generar. Entonces, traer nuevas tecnologías, y ayudar a la industria a que tenga nuevas tecnologías, a que se mejoren los tratamientos, a que se mejoren el equipo que hay. Lo vemos, ¿no? O sea, somos súper innovadores en México, en equipos, en medicamentos, en muchas cosas. Si tú apoyas a que esta industria crezca, vas a bajar el costo de salud tarde o temprano. Y vas a lograr una sociedad más saludable porque vas a generar empleos. Empleos de alto valor, en vez de obreros maquiladores. Entonces creo que ahí es donde tiene que voltear un poquito y yo insisto en que la industria tiene que acercarse y tiene que generar también estos canales, ¿no? Porque también la industria a veces somos del discurso, entonces en las cámaras hacemos mucho discurso, pero no nos acercamos con responsabilidad a exigirle al gobierno, ¿no? Entonces, tenemos que ser más responsables, acercarnos, empujar, y el gobierno tiene que voltear a ver que tiene que generar. Tú lo ves en la India, es increíble, hay compañías que nacen, la compañía en la que yo trabajé nació en el 2001 y en el 2010 ya tenía 17 plantas. No lo hizo solo y ya exportaba a 95 países. Entonces, si volteamos a ver el nivel de corrupción en la India, tú lo conoces bien, digo, nada que hablar, ¿no? Entonces, ¿por qué no imitar ese tipo de ejemplos, ¿no? ¿Por qué no ayudar a empresarios a tener 17 plantas, que significa muchos empleos calificados, el uso de mucho talento que está saliendo de nuestras universidades, pero también significa no solo que crezca el nivel y el valor de la industria en el país? Tú decías, va de 1,000 a 7,000 millones. No, que vaya de 7,000 a 40,000 porque nos volvemos exportadores. Así es. Entonces, sí se puede, sí tenemos que lograrlo, tenemos que trabajar más ordenadamente y hacerlo con responsabilidad. Sí, mencionabas hace un momento el caso de India, y
Yo lo he seguido durante los últimos 25, 30 años y más o menos la estrategia que ellos siguieron para impulsar esta industria. Pero yo veo actualmente que ellos tienen mucho acceso a la salud, tienen sus abastos de medicamentos garantizados, tienen un marco regulatorio que si no es el perfecto, pero funciona, y sus cadenas de suministro obviamente también dependen de algunos países como China o algunos otros, pero que sin embargo se están integrando. Yo he visto muchas empresas que actualmente están integradas hasta el 95, 98% en ese país. Y esa yo creo que fue una de las grandes oportunidades que nos dejó la pandemia a nuestro país. Entonces, yo sé que tú conoces también este país que es India, que tiene un modelo que en mi opinión es bastante bueno en el área farmacéutica. Por eso tenemos muchas empresas aquí en México actualmente. Eh, ¿Qué nos puedes platicar un poquito sobre tu experiencia, dado que tú trabajaste también con una empresa de este tipo? Con indios. Pues fíjate que me da un poco de envidia, ¿no? O sea, nos debe dar envidia. Sí, sí, o sea, tú recuerdas la industria en México, bueno, cuando yo empecé en la industria farmacéutica a final de los 80s, principios de los 90s, aquí tenemos compañías que lanzaron productos antes que el innovador. El caso de la ranitidina es famosísimo, sí, ¿no? O sea, sí teníamos esa capacidad, como tú dices, de estar integrados de manera vertical, ¿no? Desde el principio. La fuimos perdiendo. Los indios aprendieron muy bien que si no generaban, y tú lo dices, ¿no? Fíjate que hay un dato muy interesante. Si alguien tiene la curiosidad y voltea a ver la página de la Casa Blanca, cuando empieza la pandemia, los primeros recursos que salen de Casa Blanca en cientos de millones de dólares es a la India. Porque saben que lo primero que le exige el gobierno a las empresas de la India, yo te ayudo, pero tú me aseguras el suministro interno. Correcto. Y entonces los americanos entendieron que el primer compromiso de los indios era para con la India, ¿no? Y armaron muy bien un esquema regulatorio, un esquema comercial, un esquema legal, ¿no? Que no afectara el comportamiento ético de las empresas, pero que asegurara las cadenas de suministro y asegurara esta integración vertical. Creo que ahí tenemos mucho que aprender en México, ¿no? Porque nos ha faltado ese empeño en ver cómo las empresas mexicanas, su primer compromiso y creo que su primer negocio, digo, por lo menos en la que estoy, su primer negocio y su pasión es primero le surto al gobierno aunque pierdan dinero y ya después nos preocupamos por lo demás, ¿no? Sí. O sea, y no lo vas a ver con esta, lo vas a ver con muchas, ¿no? Y aunque pierda dinero y falló la cadena de suministro durante la pandemia, me subió el costo, yo ya comprometí un precio, pues a surtir y a satisfacer, lo que no pasa con las indias fuera, ¿no? O sea, ya ves estas empresas que empiezan a participar en el mercado mexicano, de repente si cambió algo en el esquema económico, dejan de surtir y ahí muere. Entonces, creo que sí tenemos mucho que aprender de la India. Nuestra regulación ha crecido, ha venido reforzándose, pero no ha sido definitoria y definitiva, ¿no? Yo no podemos hablar en México de que hace rato hablábamos de China, ¿no? China cómo volteó a ver como los brasileños la Anvisa más que, o la FDA China más que empresa, que agencia regulatoria parece agencia de control económico, ¿no? Así es. Creo que el COFEPRIS se ha distinguido muy bien, ha hecho un trabajo muy fuerte, pero no ha sido definitiva en generar estos esquemas que aseguren, ¿no? Hoy ves más fácil traer un producto, decías, mi experiencia está en licenciamientos, es más fácil traer un producto y registrarlo con licencia de otro país a un producto desarrollado en México. Es increíble, o sea, y te puedes tardar 3 años y no te lo dan, ¿no?
Y entonces sí tenemos que reforzar la regulación, tenemos que reforzar el marco legal, tenemos que reforzar. Bienvenida toda la innovación, bienvenido todo lo que puedas traer de fuera que mejore la salud de México. Pero tiene que haber un marco que garantice que esto sea cierto, que esto cumpla con ciertos parámetros. Y la segunda, que haya piso parejo, ¿no? Los indios reciben siempre en su país, siempre recibirán la primera, como los chinos la primera. Y en México no sucede, o no ha sucedido por lo menos en los últimos años. Sí. Una de las cosas que mencionaste hace un momento fue que, bueno, hablábamos de que había incrementado el consumo de los medicamentos, pero fundamentalmente apoyado por el sector privado, porque nuestra primera opción, como tú lo mencionas, de una farmacéutica mexicana es surto al gobierno, pero el gobierno tampoco da acceso o provee los medicamentos, como lo mencionabas en uno de los principios activos. Esto desde luego incrementa el gasto de bolsillo de un consumidor o de algún ciudadano. Entonces, lo que se estima es prácticamente un 40% de incremento en el gasto de bolsillo, que es muy elevado comparado con países incluso de Sudamérica o, como lo mencionaban, que queríamos seguir o queremos seguir, llegar a un modelo de salud como el de Dinamarca, en donde el del gasto de bolsillo es apenas del 13%, ¿no? Entonces, no tenemos acceso, entonces nos vamos al mercado privado, y el mercado privado, como tú lo mencionabas hace un momento también, fuera de las cámaras, no tenemos digamos, ese gasto de bolsillo, pues la población se tenía que ir a las farmacias, a las empresas privadas, y eso nos incrementaba el precio. Y nos afectaba también la inflación, ¿no? Entonces, creo yo que si desarrollamos tecnología podríamos y dar más acceso, hacer más, no laxa, sino llevar una regulación congruente, podría ayudarnos. No sé cuál sería tu opinión al respecto. Fíjate que tocaste la palabra clave, tiene que ser congruente. Congruente. Hay mucha factibilidad de tener innovación en México, pero si también tú lo ves hoy día, bueno, y a ti te ha tocado ver, hoy muchos de nuestros científicos están en Alemania, o en Suiza, o en Inglaterra, o en Estados Unidos, principalmente en Boston, Texas, California, ¿no? Tenemos que ser congruentes, porque además estamos viviendo un momento en donde este gasto de bolsillo no puede ser el 40, puede ser mucho más, y puede tener un impacto, porque al principio hablabas de la morbilidad. Hoy nosotros estamos transitando enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemias, depresión, ansiedad, que no son enfermedades que se curan, que son enfermedades que requieren de un mantenimiento continuo, y en donde si no generas una competitividad en congruencia con la factibilidad de tener esos medicamentos, esas nuevas alternativas en el mercado, pues lo que estás haciendo es que finalmente el paciente en lugar del 13 se vaya al 20 o al 25, ¿no? Y entonces ves la incongruencia, porque entonces el paciente hoy, como gasta más en medicamento, pues ya no tiene cómo hacerle para la dieta, y lo encuentras en la esquina a un diabético con un tamal y un atole. Y entonces de nada sirvió el medicamento y de nada sirvió todo lo demás. No está mal el tamal y el atole, lo que está mal es que se vuelva algo cotidiano. Y lo estamos empujando a algo cotidiano. La gente tiene que sacrificar calidad de vida para poder sobrevivir, porque el medicamento en nuestro concepto, en nuestra mente, pues es algo para sobrevivir, ¿no? Correcto. Y entonces
ya no importa si ya no tengo calidad. Tú lo ves con los viejitos, ¿no? Que llegan con su tarjeta a la farmacia a pagar el medicamento y ya dices tú, cuando acaban de surtir la receta, estas enfermedades no vienen solas, vienen acompañadas. Entonces no llega por un medicamento, llega por un grupo de medicamentos. Y lo que eran 40 pesos, pues se vuelven 1,000 pesos, ¿no? Y ahí tienes a la pobre viejita que ya aprendió a googlear para ver, pues, qué es lo que menos daño le causa que deje de tomar porque no le alcanza, ¿no? Entonces tenemos que ser congruentes. Sí, algo en los gastos de bolsillo, digamos, si yo voy a comprar un genérico, pues el impacto puede ser menor. Pero tú mencionabas, por ejemplo, las enfermedades crónico-degenerativas. Las enfermedades crónico-degenerativas son eh, tratamientos que son prolongados y se van a la larga, ¿no? Y los medicamentos también son de más alto costo. Entonces, ya no se vuelve un gasto de bolsillo, sino se vuelve un gasto catastrófico. Correcto. ¿No? Entonces, allí es donde creo yo que deberíamos de poner un poco más de énfasis y sí me gustaría que nos dieras también tu opinión al respecto de estos gastos catastróficos, porque son gastos catastróficos, ¿no? Sí, finalmente, fíjate que es muy chistoso, ¿no? Tú lo decías, tenemos que diferenciar la política de la responsabilidad y ser congruentes. Es correcto. Porque, digo, sin hablar mal, pero hay padecimientos, tú decías, nosotros me he dedicado un poquito a los antivirales, ¿no? Hay antivirales para una enfermedad muy específica, en donde hay 170,000 pacientes en el país, solo 120,000 diagnosticados y 60,000 tratados. Y es el HIV, ¿no? Si tú le cambias algún medicamento a alguno de estos pacientes, regularmente el gobierno no lo hace porque pues evitan las manifestaciones, ¿no? Que le causan una mala imagen. Está considerado como una enfermedad catastrófica. Pero ahí es donde no está la congruencia, porque sí tenemos somos el país con una incidencia en diabetes la más alta en el mundo, con un problema fuerte de obesidad. La obesidad no es una enfermedad, es un síndrome, porque la obesidad es un síndrome porque no solo es estar gordito, sino es diabetes, hipertensión, dislipidemias, muchas veces viene acompañado de ansiedad, de enfermedades que sí son catastróficas, ¿no? Y que están consideradas como catastróficas. Hoy día, uno de los datos en el Seguro Social, la segunda enfermedad que mayor causa incapacidad son las enfermedades del sistema nervioso central. Y entonces, pero el paciente, si deja de tomar la medicina, pues imposible, ¿no? Y por eso insistir, tenemos que ser responsables, tenemos que ser congruentes. Tú dijiste, la palabra es fantástica, hay que ser congruentes, tenemos que garantizar que la gente tenga no el medicamento tal cual, sino que permitamos este desarrollo, esta innovación. Hoy hemos visto, olvidándonos de esto que leemos de las grandes multinacionales, los anticuerpos monoclonales hoy para el Alzheimer y estas cosas tan innovadoras, pero simplemente en productos nutracéuticos, en productos de esta naturaleza, que en México somos muy capaces, ¿no? Hay muchos productos que tienen estudios clínicos que demuestran que causan un efecto benéfico a la salud con menor riesgo que muchos farmoquímicos. Pero pues no están al alcance de la población, o lo que está al alcance de la población es lo que alguien que le pudo dar la vuelta a la ley lo publicita en la televisión. Entonces nuestra regulación tiene que ser congruente, tiene que empujar que haya innovación, tiene que empujar que esté al alcance de la población y tiene que empujar que haya una comunicación adecuada hacia la población, porque si no, entonces tenemos este problema. Estas enfermedades catastróficas, y son catastróficas porque van a durar toda la vida, son catastróficas porque le causan un impacto muy fuerte de gasto de salud al gobierno. Finalmente se vuelven más catastróficas porque de un lado no tienes el supply por lo menos básico, y del otro lado no estás permitiendo que el paciente tenga alternativas
pero alternativas ciertas también, ¿no? Entonces, sí tenemos que voltear a ver que hay una industria farmacéutica muy seria, hay una industria farmacéutica muy hecha, hay una serie de gente impulsando la investigación en México con mucha seriedad, ¿no? Desapareció nuestro instituto que promovía la ciencia y la tecnología, que yo no sé si era bueno o era malo, no soy quien para evaluarlo, pero estás quitándole elementos a este empujar esta innovación, esta búsqueda de soluciones, y desgraciadamente, pues esta laxedad en la regulación sí permite una comunicación que hace que la gente, no, tú lo ves en la farmacia, alguien gasta 30 pesos en la metformina para la diabetes, pero sí le gastó a tabletas, ve tú a saber de qué. Una gliptina. Es, ¿no? Y se gastó 1,500 pesos. Entonces, tenemos que ser congruentes, tenemos que buscar alternativas. Y yo vuelvo a lo mismo, este es un ejercicio muy financiero y muy de entendimiento. El gobierno tiene que entender qué significan enfermedades catastróficas, pero luego tiene que ligarlo a entender el impacto que tiene esto en sus finanzas y en el desarrollo del país. Adrián, mencionabas que hace un rato que derivado de la pandemia se desarrollaron también algunas enfermedades neuronales. Entonces, derivado de esta emergencia sanitaria, se desencadenaron estas enfermedades que son desafíos que enfrenta la industria farmacéutica, fundamentalmente en el área de la salud mental. Hablábamos del long COVID y todo eso obviamente también afecta y ha estado afectando. Viendo las estadísticas a nivel internacional, yo analizaba que realmente los países con más grado de desarrollo tecnológico obviamente tienen más cuidado en la salud mental. Y en los países que están en vías de desarrollo, como es el caso de nosotros, aunque tengamos un dolor muy fuerte en la cabeza o tengamos una depresión ligera, una distimia, una tristeza, pues somos tan machos que las aguantamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero ahora se está poniendo mucho énfasis, principalmente en la población joven, en los millennials, en los centennials y también en la población ya más adulta, en este tema de la salud mental. Entonces, sé que tú trabajas bastante en el desarrollo tecnológico, en los licenciamientos, en tu organización, en tu empresa, al respecto de este tipo de medicamentos. ¿Qué nos podrías platicar en base a tu experiencia sobre este tema? Bueno, mira, yo creo que, bueno, la primera parte es que en México teníamos un subdiagnóstico, ¿no? Éramos el país de América Latina, digo, de los países grandes, el país con menos índice aparentemente de problemas de ansiedad y de depresión, ¿no? De este tipo de enfermedades. El COVID, si bien por un lado con el long COVID ayuda a desencadenar, ¿no? Este tipo de enfermedades, también el encierro nos enseñó a sentir y a voltear a ver que lo que sentía no era cómodo ni era atractivo. Tú lo dijiste hace rato, el mexicano somos muy de presumir que tenemos un umbral del dolor muy alto, ¿no? Como si fuera un orgullo. Y pues realmente no debería de ser un orgullo. Oye, pues si me duele y vámonos, ¿no? O sea, al doctor o lo que sea. Entonces, esto nos ayudó a voltear a ver que verdaderamente teníamos una serie de padecimientos y de trastornos que no eran parte de nuestra naturaleza. Y del otro lado, nos ayudó también el que no teníamos que ir a ver al doctor de frente, porque tú lo viste, los psiquiatras fueron de los primeros en lanzar estas plataformas digitales y empezar a atender a los pacientes a larga distancia. Correcto.
más todo esto de salud mental, ¿no? Y había ejercicios a distancia y entrenamientos a distancia. Entonces nos enseñó a expresar cosas de una manera diferente y a verdaderamente atenderlas. En México, y te decía yo, en el Seguro Social es muy curioso, ¿no? Pero la segunda causa más grande de discapacidad, pues son enfermedades mentales, ¿no? O sea, tal cual, así te lo anuncia cuando llegas hace rato que hablábamos de enfermedades catastróficas, no están consideradas como de las principales, pero debieran de considerarse, porque ¿a dónde te lleva esto? Un paciente con ansiedad y con depresión tiende a sufrir mayormente de problemas del corazón, ¿no? Y luego los cardiólogos en México son muy chistosos, dicen, tiene hipertensión reactiva. No existe la hipertensión reactiva, más bien tiene una enfermedad mental y no necesita ir al cardiólogo, necesita ir al psiquiatra, ¿no? Y luego también nos dimos cuenta, bueno, nosotros la compañía, como tú lo dices, Psicofarma es la compañía líder no solo en producción y en venta. Para nosotros no es un orgullo ser la líder en producción y en venta, somos la compañía líder en apoyo a todos los programas que hay. Trabajamos muy de cerca con el Instituto Nacional de Psiquiatría, con el Seguro Social, con las asociaciones de pacientes. Entonces entendemos y sentimos ese dolor que siente un paciente con ansiedad, ¿no? La gente, fíjate, no lo entiende. Voy a ponerlo como un ejemplo mejor. Había un futbolista, un jugador de fútbol americano muy famoso, el Campbell, Kim Basinger, también muy famosa, ¿no? Y ambos dicen que en un episodio de llegar a estos bloqueos por la ansiedad, se quedaron en medio del tráfico encerrados en el carro y no los podían sacar del carro, ¿no? Ni la policía. Un ataque de pánico impresionante. Entonces la gente en México éramos muy de decir, estás mal, hombre, tranquilo, échale ganas, ve a la iglesia, reza un Padre Nuestro. No, o sea, a estos pacientes les duele, ¿no? Y entonces en Psicofarma sí nos hemos dedicado no solo a fabricar medicamentos, a entenderlos, sino a buscar soluciones alrededor del mundo. Hoy a mí me da gusto, de las 10 drogas más prometedoras en el mundo para desarrollarse de aquí al 2028, más bien en ventas para el 2028, y cuando digo ventas es porque, bueno, quiere decir que sí van a atacar un segmento importante de población. Hay 2 anticuerpos monoclonales que van dirigidos a esquizofrenia. Ya vimos los 2 lanzamientos recientes de Alzheimer, ¿no? Viene el de Lilly, que menciona una situación muy importante. El que no tiene o el que no lo padece, pues no entiende que no es el paciente nada más, ¿no? Hace rato vi un video en YouTube en donde está una novia en su boda, el día de su boda, con el papá con Alzheimer, y para estar un rato con él está diciendo que la pintura, ¿no? Están pintando. Entonces de repente el señor voltea y le dice, ay, pero si tú eres mi hija, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y estás vestida de novia, estás preciosa. Y ves la reacción de los que están alrededor, el llanto, la felicidad de que el señor en ese momento cobró lucidez y pudo entender lo que estaba viviendo. Las enfermedades mentales son tan tremendas como las enfermedades oncológicas, no le afectan al paciente nada más, afectan a toda la familia y a todo el entorno. Yo cuando empecé a trabajar en la industria me acuerdo que vendíamos productos del sistema nervioso central, íbamos a promover los productos de ansiedad y las farmacias no querían tener productos para la ansiedad, ¿no? Y les decías, bueno, pero ¿por qué, no? Entonces te platicaban el tipo de gente que llegaba y ellos decían, es que vienen los locos o vienen... No es que estuviera loco, es que cuando la gente se siente mal, es algo que duele sin poder expresar el nivel del dolor que tiene, ¿no? Y afecta a todo el entorno, a toda la sociedad. Entonces, creo que esto tiene que considerarse porque nuestra sociedad cada vez va migrando más hacia este tipo a que se entiendan más este tipo de trastornos, a que tengamos más, debemos de tener más recursos para poderlos atender, ¿no? Porque nuestros niños, ahora decimos la generación de cristal y nos debería de dar tristeza hablar de la generación de cristal, pero tiene mucho que ver no con el niño,
sino con los papás que no se atendieron, con los abuelitos que no pudieron atenderse o que no fueron diagnosticados, que no fueron tratados a tiempo. Y creo que ahí hay un gran compromiso por parte de las empresas farmacéuticas, de las empresas que como nosotros queremos y estamos invirtiendo dinero en investigación. Tenemos que buscar más soluciones y más soluciones holísticas, porque no solo es el tratamiento. Vuelvo a mencionar lo que yo aprendí del Total Management Disease. Si en una compañía creo que lo queremos implementar, no como compañía, sino como concepto, ¿no? Aquí tú conoces a los Ocampo, están muy apasionados con esto y dicen, oye, pero pues no nada más le demos el antidepresivo, ¿no? O sea, no necesitará una dieta, no necesitará, porque pues además si está pasadito de peso, pues además, si ya, ya le dio la depresión, imagínate ahora se ve al espejo y le pega más fuerte. O sea, o la autoestima, o tantas cosas que lo rodean, ¿no? Entonces sí tenemos que buscar cada vez más, no solo darle el fármaco, no solo la píldora a la persona, ¿no? Sino ayudarlos a tener ambientes que favorezcan tratamientos, que favorezcan un entorno productivo, ¿no? Un entorno en donde la gente pues tenga un motivo para vivir, ¿no? Adrián, digamos, fomentar las campañas de prevención, todas las actividades que tenemos que desarrollar para poder, si se nos presenta una situación, una enfermedad de este tipo, afrontarla de una manera más correcta y que el medicamento sea un complemento del, de la del tratamiento que debe de llevar. Correcto. ¿Es así? Debe de ser un acompañamiento, el medicamento debe ser un acompañamiento. Y hace rato dijiste algo muy, muy importante. En México tenemos una gran suerte, nuestros millennials están rompiendo paradigmas. Tenemos que romper el paradigma, tenemos que hacer mucho más campañas. O sea, no basta con que cuando llegas al Seguro Social digan que es la segunda causa de discapacidad, tienen que transmitírselo a la gente y tienen que hacer uso de los medios y yo vuelvo a insistir esto, ojalá pudiera el gobierno solo o las empresas solas, tiene que ser un trabajo conjunto, tienen que ir juntos, tienen que ir con las cámaras, tienen que ir con las asociaciones de padres, de familia. O sea, tenemos que trabajar más, de una manera más eficiente juntos, todos juntos, ¿no? No puede ser solo alguien, ¿no? No soy católico, no importa, pero si la iglesia está promoviendo esto, pues nos acercamos a la gente que lo está promoviendo. Tú lo has visto en Canadá, por ejemplo, es muy chistoso que hay comunidades en donde ves que las asociaciones de colonos las dirige el padre católico con el bautista, con el rabino y con el budista, ¿no? Y dices, qué cosa tan rara, ¿no? Pero bueno, no importa cómo. Creo que el gobierno tiene que favorecer estos espacios, favorecer estos medios, acercarse a la industria. Así como he dicho mucho que la industria debe de acercarse al gobierno, ahora digo el gobierno se tiene que acercar a la industria. Nosotros trabajamos muy de cerca con el Instituto Nacional de Psiquiatría, pero no es el Instituto Nacional de Psiquiatría, o sea, no lo puede ver el gobierno como es el instituto, el responsable y ya ahí murió. No, tenemos que verlo como un todo. Y tú lo acabas de decir, es muy importante que integremos a todos los actores a no solo darle la píldora a la persona, tenemos que enseñarla, acompañarla y ayudarla, apoyarla. Y esa es una labor pues muy fuerte y el gobierno la tiene más fuerte porque eso va desde las escuelas. Quería también preguntarte, por ejemplo, en el caso de el grupo Neolfarma, donde tú laboras, Psicofarma, que está especializado en este tipo de medicamentos para la salud mental. ¿Cuáles son los planes, digamos, en el desarrollo de nuevas moléculas, licenciamientos, desarrollo de tecnología para cubrir esta nueva área? Porque va a crecer muchísimo. Correcto. Fíjate que la empresa, bueno, el fundador, Efren, tuvo la visión y luego Astrea ha tenido la pasión, ¿no? Son súper conocidos por psiquiatras, neurólogos, por todo el mundo.
Y desde luego, pues ya tenemos esto en nuestro ADN. Entonces, te voy a decir, empezamos por la innovación más sencilla. Hay terapias que en el mundo, por razones de las empresas dueñas de esas innovaciones, de esos productos, no hay en México y nosotros las estamos trayendo, ¿no? Muchos de esos son blockbusters, o sea, y cuando digo blockbusters, productos para esquizofrenia, por ejemplo, son blockbusters porque son alternativas válidas, ¿no? Que están utilizando los médicos y que están en guías clínicas en los países más desarrollados. Lo que es una tristeza es que de repente no tengas y vuelvo a insistir aquí nuevamente, ¿no? Tenemos que generar esta regulación que genere certidumbre. Porque no puede ser que un medicamento que está en guías clínicas, que tiene estudios, que la empresa Neolfarma, Psicofarma ha invertido una cantidad muy fuerte, porque trae el licenciamiento, dices, no, pues si le vas a vender a otro, no, espérame, el señor, su tecnología cuesta, y el señor quiere que le pague su tecnología porque quiere seguir investigando, y quiere alguien que le pague no esa molécula, sino que siga invirtiendo para que él siga investigando y siga trayendo nuevos productos al mercado. Entonces cuesta, la inversión cuesta. Entonces tienes que tener la intención, el interés, la pasión, invertir fuertemente. Y es una tristeza que a veces 3 años y no sepas si te lo van a autorizar, no te lo van a autorizar. Oye, necesito una cita técnica. Híjole, pero la hacemos por teléfono porque, ¿qué crees? Que no nos vaya a ver nuestro señor, ¿no? Y vaya a pensar que estamos coludidos. Oye, la COFEPRIS antes grababa las sesiones. Tú te acordarás, entrabas a una salita y grababan toda la sesión y estaba a disposición de la Contraloría. Lo dejaron de hacer. ¿Por qué lo dejaron de hacer? Entonces, necesitamos un terreno de certidumbre, porque no solo es que exista la tecnología, no solo es que exista la terapia, y no solo es que exista un empresario interesado en traer y acercar esos medicamentos a la población. Requerimos un gobierno interesado en favorecer la salud de su población. No digo que no estén interesados, pero pareciera que no están interesados, pareciera que no estamos motivados, ¿no? Porque si no, nos va a pasar en países, como tú bien lo decías, ¿no? Como Chile, como Argentina o como Brasil, en donde el empresario dice, pues si no me das, pues... Y ya tienen empresas en otros lugares, transitando, haciendo lo que les apasiona y haciendo negocio, ¿no? Entonces, Grupo Neolfarma, Psicofarma en lo particular, tiene la pasión, está en nuestro ADN, está en nuestro compromiso, va más allá del negocio. Yo les digo, los empresarios, una vez que ya fueron exitosos, lo que buscan es trascender. Y nuestra empresa busca trascender. Y esa trascendencia la busca trayendo, generando mejor salud, mejor ambiente para los mexicanos. Pero necesitamos que haya, y los mexicanos lo necesitan y lo quieren, ¿no? Entonces aquí tienes el hambre y la necesidad, lo que no tienes es pues dónde servirlo, ¿no? Entonces, sí te diría yo, nuestra pasión está ahí, estamos invirtiendo mucho dinero, y no solo el dinero, sino mucho talento, porque es buscar qué terapias son las... Parece muy simple, ¿no? Pero de las terapias que vamos a traer, hace rato hablábamos del hígado graso y cómo el mexicano estamos afectados por el hígado graso, tenemos alta cantidad de pacientes con diabetes. Bueno, hay, por ejemplo, productos para esquizofrenia que tienen un mejor desempeño para este tipo de pacientes y favorecen la metabolización de los medicamentos que toman para los lípidos y esto. Te lo digo porque el grupo de medicamentos que nosotros queremos traer al país, que ya existen en el mundo, que ya benefician a millones de pacientes en el mundo, que es nuestro primer frente de innovación, decir, oye, pues lo que ya existe, tráelo, ponlo al alcance de la población, están ahí destinados, ¿no? Y luego, bueno, vienen, hace rato te platicaba, estamos en contacto con grandes empresas que tienen inversión en las nuevas tecnologías, anticuerpos monoclonales, medicina genómica. El Hospital Muguerza de Monterrey ha invertido mucho en todo esto de las bibliotecas genómicas. La gente en Mérida también hay compañías que trabajan con instituciones muy interesadas generando biblioteca de genoma de mexicano.
Pero esto necesita materializarse en algún punto con una regulación y una legislación que le evite el riesgo al paciente, pero que favorezca que esté mejor, ¿no? Hablamos de digamos, voy a hablar ligeramente, ligero abandono del gobierno en inversión en tecnología, desarrollo de tecnología. Una regulación no muy bien dirigida. ¿No crees tú que sería un buen camino buscar inversionistas extranjeros para participar dentro de las empresas mexicanas y colaborar en el desarrollo de nuevas tecnologías? Creo que es muy válido y fíjate que nosotros hemos buscado hacer, ¿no? Este tipo de cosas. Creo que tenemos que atraerlo, pero también te lo voy a decir, ¿no? Nosotros tenemos muchos socios, así como te decía, para traer licencias, pues tienes que generar relaciones y tenemos muchos socios europeos, muchos socios americanos. Nosotros tenemos pie en Estados Unidos, tú lo sabes, y así como tú con tu empresa que tienen en Canadá, en Estados Unidos, en otros países. El problema es que cuando ven este comportamiento los empresarios, o sea, ven que tu promoción, si tú ves nuestro canciller anduvo viajando por el mundo, tráiganse sus medicamentos, no hay bronca. Pues todo el mundo dijo, oye, felicidad, ¿no? Pues es uno de los mercados más grandes del mundo, pues llévate tu medicamento, pero ¿qué crees? No es nada más llévate tu medicamento, hay una regulación, hay que garantizar las cadenas de suministro, hay 1000 cosas. Oye, pues no era tan fácil. Entonces, cuando no era tan fácil y luego se encuentran con una regulación incierta, ¿no? Con una regulación que a veces sí, a veces no. Yo te voy a poner un caso muy clarísimo, ¿no? Dio el presidente la instrucción, precisamente antes de que iniciara la pandemia, un comunicado en donde dio la instrucción a la COFEPRIS para poder traer medicamentos más rápido, bajar los costos de medicinas, traer nuevas tecnologías, de que debían de dar respuesta a cualquier registro sometido en 5 días, dando un reconocimiento a lo que fuera registrado por agencias de alto nivel regulatorio, como es la europea, como es la FDA de Estados Unidos, como es la TGA de Australia. Ya la COFEPRIS antes había tenido un trabajo muy exhaustivo y había dicho, oye, podemos, reconociendo el trabajo que hacen las agencias regulatorias que acabo de mencionar, 60 días. El señor les dijo en 5. Y dijeron que sí. Bueno, yo te voy a decir, imagínate estos inversores extranjeros que sometieron hace 3 años y no reciben respuesta. Entonces, decía un jefe que tuve alemán, me decía, es que en México me confundo, porque cuando me dicen, espérame un ratito, no sé qué es ese ratito. Entonces, pues así nos lo han dicho, no, oye, ni tus 5 ni tus 60 días, ¿qué significa 5 días? Han de ser 5 días solares, ¿no? Porque no tenemos respuesta. Entonces tú te imaginas una empresa como nosotros que creímos en el gobierno, que invertimos dinero, que le metimos mucho talento, que trajimos esos medicamentos y 3 años y no tengas respuesta, o te hagan una pregunta del nivel más fuera de la regulación, ¿no? O sea, de lo que está regulado. Creo que ahí tenemos que tener mucha claridad. Creo que hay muy buena intención del gobierno. Creo que es un gobierno que trata de empujar, que trata de hacer las cosas bien, como todos los gobiernos. No creo que haya un gobierno que quiera el mal para el país. Y pues menos porque saben que si lo hacen mal no van a ganar votos. Pero entonces, sí hay muy buena intención, pero esa intención tenemos que aterrizarla. Tenemos que generar reglas, regulaciones, que antes de que las lancemos, antes de que las anunciemos, antes de que las llevemos por el mundo, tenemos que ver que sean posibles, que sean factibles, para que si yo digo 60 días, sean 60 días. Nosotros registramos en FDA, en Estados Unidos. Si FDA me dice 4 meses, 4 meses. Y si no me contesta FDA, voy a la corte, demando a la FDA y la corte, sin miedo a una represalia.
eso que te lo dan instituciones sólidas, serias, bajo un sistema jurídico bien estructurado. Bien sustentado. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en eso. Creo que el país ha avanzado enormidades. Somos un gran país, somos un gran pueblo. Únicamente necesitamos hacer que se respete la regla. Si dice 80 kilómetros por hora, 80. Sí. Adrián, pues la plática está muy interesante, la verdad. Siempre me ha dado mucho gusto hablar contigo. Es muy abierto, muy claro en tus expresiones, en tus ideas. Y te quiero dar las gracias por este espacio que nos aportaste. Estoy seguro que te vamos a volver a invitar. Pero para finalizar nuestro video podcast, te agradeceríamos si nos pudieras dirigir una reflexión a nuestra audiencia, a nuestra comunidad a la que estamos llegando, a los millennials, a los centennials, a la generación X, sobre tu experiencia y todo lo que tú has desarrollado dentro del ámbito de la salud. Porque llegar a donde tú estás no es fácil, requiere mucho trabajo. Y hablábamos de la generación de cristal, ahora lo entendí, pero también tenemos que dar ese mensaje de cómo se puede llegar hasta donde tú has llegado, o ustedes han llegado. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Marco, y muchas gracias por el reconocimiento. Creo que no lo merezco, pero bueno, de todas maneras, fíjate que yo creo que lo más importante, alguna vez me lo preguntaron en una compañía multinacional, me invitaron a trabajar, llegué a la ciudad de Darmstadt, en Alemania, y había un grupo de ejecutivos y alguien me decía, oye, y pues ahora que vienes de esta otra grandísima empresa, ¿qué nos puedes decir? Yo fíjate que algo que creo que debemos de aprender todos, primero, en México tenemos que aprender a creer en nosotros mismos. He trabajado con muchas nacionalidades, ser mexicano es un orgullo y nos lo reconocen. De verdad. Entonces, primero, sentirnos muy seguros de nosotros mismos. Pero la segunda es ser humildes, ¿no? Y hoy en día, y más va para los millennials y para muchos tipo baby boomers, ¿no? Como yo. Con Google queremos saberlo todo. Y entonces no le preguntamos o contratamos al experto para retarlo cuando llegó con nosotros. Entonces tenemos que ser humildes, aprender a aprender. Y no solo aprender a aprender y no solo ser humildes, sino luego aprender a ejecutar, que es algo que no se nos da muchas veces, ¿no? O sea, si somos humildes, si tenemos fe en nosotros mismos y si luego empezamos a ejecutar con sentido y con responsabilidad, creo que lo vamos a lograr. A veces nos gana mucho más la pasión como buenos latinos, como buenos mexicanos, nos aventamos y a veces decimos, bueno, más vale pedir perdón que pedir permiso. No. Alguien le decía a un jefe mío hace muchos años, ¿qué quieres, calidad o cantidad? Las dos. Entonces, quiero que lo hagas rápido y que no pienses en pedir permiso. Hay que cumplir con lo básico y ser humildes, mucha humildad. Creo que es la parte más importante que nos hace falta. Y en la industria farmacéutica, que es una industria de ciencia, pues nos hace mucha falta, ¿no? A veces ser humildes. Muchísimas gracias, Marco, de verdad te agradezco. Ha sido muy interesante, digo, a pesar, te conozco, sé que eres un empresario muy exitoso, una persona... Gracias. Hemos tenido oportunidad de platicar, pero en esta ocasión me da mucho gusto, además del podcast y todo, de poder platicar contigo. No, hombre, muchas gracias a ti. Convocas a la reflexión. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Grupo Neolfarma, a Psicofarma, a toda su gente, a Astrea, al licenciado Campo, y pues por toda la labor tan extraordinaria que hacen en favor de la salud de los mexicanos. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias a ti.